abran sus oídos espirituales y no permitan que nada ni nadie robe la bendición de lo que ya Dios tiene para ustedes. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bendecidos. Bueno, todavía no se me sienten mucho. Vamos a activarnos más. Yo creo que el ambiente espiritual ha estado muy rico. Pónganse sobre sus pies y vamos a hacer una pequeña dinámica, pero una dinámica de poder. Porque hay algo que hay que activar aquí en nosotros. Coja y mire de frente al hermano que tiene de lado y dígale: activa el poder de Cristo que está en ti. Pero no lo diga con su mente, no lo diga con su corazón, dígala con la fuente del Espíritu Santo. Activa el poder de Cristo que está en ti. Activa el poder de Cristo que está en ti. Activa el poder de Cristo que está en ti. Vamos, pero con fuerza, determinado. Activa el poder de Cristo que está en ti. Activa el poder de Cristo que está en ti. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias, Padre, por todas las bendiciones que has derramado sobre esta casa, Señor. Te queremos declarar y pedir que actives espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, que abra los ojos del entendimiento, Padre mío, que los alumbres, que podamos comprender los misterios de tu obra, Jesucristo. Amén. Ahora sí, hermanos. Estoy un poquito nervioso porque es la primera vez que me toca hacer una enseñanza, pero quería compartirles lo que el Espíritu Santo me ha venido dando estos días haciendo esta enseñanza. El tema, para enlazarlo, de la semana pasada con esta, es la posición de los creyentes en Cristo. A manera de resumen del estudio de la semana pasada, es importante señalar que nuestro Padre Eterno nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y fuimos escogidos con Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él, y por el misterio de su voluntad nos adoptó como hijos. Por tanto, somos coherederos de su herencia. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Esta herencia, hermanos, fue constituida por Cristo para que fuéramos predestinados y pudiéramos tener el privilegio y la responsabilidad de sus poderes espirituales, para desarrollarlos al servicio de su obra. Por ello es tan necesario afirmar nuestra posición como creyentes en Cristo, que se amplía en esta segunda sección del estudio, específicamente en Efesios, del capítulo 1 al 15, del 15 al 21, el cual desarrolla el tema: el cuerpo de Cristo, el espíritu de sabiduría y de revelación. Como referencia bíblica de este texto tomé Reina Valera 1960 y dice la palabra del Señor, si gusta lo van buscando, Efesios capítulo 1 del 15 al 21. Me avisan con un amén cuando lo tienen, hermanos. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llama y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, Pablo en los versículos del 15 al 21 siente el anhelo, el deseo de orar de una manera especial por estos creyentes de la iglesia de Éfeso, para que pudieran recibir de Dios la sabiduría y la revelación suficiente para comprender el plan de los siglos, el plan eterno de Dios, culminando con una exaltación de Jesucristo con autoridad y poder por encima de todas las cosas. En el versículo 15, Pablo hace un énfasis en todo lo que Dios ha hecho y hará por los miembros de su iglesia. Su fe en el Señor Jesús trajo a sus vidas el milagro de la salvación y un amor en todos los santos que demostraba una conversión genuina, un amor ágape, un amor fraternal que llenaba y irradiaba ese poder de iglesia, ese poder de congregación, que tomaban una jurisdicción en ese lugar de Éfeso. La iglesia de los Éfesos era conocida por esa armonía entre hermanos. En el versículo 16, Pablo no cesaba de dar gracias a Dios por el amor expresado de la iglesia de Éfeso. Es importante señalar lo que dice Pablo en Gálatas 5:6. Yo tomé la referencia de la Biblia, Dios habla hoy, y dice así, Gálatas 5:6, porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Esto es un punto a rescatar en que los cristianos no debemos de cesar de orar por los miembros del cuerpo de Cristo. En el versículo 17, Pablo se refiere a los regalos espirituales que Cristo nos dio y le ruega al Señor en favor de los creyentes de Éfeso que reciban don o espíritu de sabiduría, o don de revelación o espíritu de revelación. Es importante aclarar que la palabra don en griego es dorema, que significa regalo, ofrenda, dar o concedido gratuitamente. Definimos entonces el don espiritual como un atributo especial que el Espíritu Santo nos da o da a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia de Dios para el servicio de su obra. Es bueno también saber el significado de sabiduría, o qué es en griego sabiduría, que es Sofía, que significa inteligencia, prudencia. Aquí yo quiero compartir con ustedes, hermanos, a ver si me pueden ayudar a desarrollar una pregunta que yo me planteé. ¿Qué es el don espiritual de la sabiduría? Tal vez doña Patricia, si usted me ayuda, o yo, o alguien el que tenga algo que aportar. Les repito la pregunta: ¿qué es el don espiritual de la sabiduría para ustedes? ¿Qué entendemos por este don maravilloso que Dios nos ha regalado? Hermano, es que hay involucrado varios aspectos muy importantes. Pues usted dice el don espiritual de conocimiento de la sabiduría. Así es. Primero que nada, es estar en el Espíritu, ¿verdad? Porque para saber cuál es la sabiduría de Dios, uno tiene que estar en comunión con Dios. No es la sabiduría humana, no es la sabiduría nuestra, sino que es la sabiduría del Espíritu Santo en nosotros, para discernir cuál es el deseo que tiene el Espíritu Santo en todas las cosas que nosotros hagamos. Muy buena.
¿Alguien más que nos quiera aportar a esta pregunta? También la palabra del Señor nos dice que el que tiene falta de sabiduría, que se la pida al Señor. Entonces, el don de la sabiduría sabemos que viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da el don de la sabiduría. ¿Alguien más? Bueno, voy a expresar lo que estudiamos. El don de la sabiduría es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo, para que se apliquen principios básicos, prácticos y funcionales. La sabiduría de Dios es infinitamente variada, como lo podemos y afirma Efesios 3:10. Emana de Cristo, en el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de la ciencia, como lo afirma Colosenses 2:3, para los que quieren y les gusta apuntar y estudiar en su hogar este tema. Ella se nutre de la palabra de Cristo y a la vez depende de ella. Lo afirma Colosenses 3:13. Comprende la sabiduría práctica en el comportamiento de los creyentes hacia los que no conocen el Evangelio de Jesucristo. Lo encontramos en Colosenses 4:5. En resumen, la sabiduría busca fundamentar el conocimiento de la palabra de Dios en experiencia y en la nutrición inmediata, dando el consejo que permitirá desbloquear una situación. Es para orientar la vida de una persona hacia la voluntad de Dios. Para comprenderlo, o de una forma que yo lo comprendí, es activar el propósito del llamado que Dios predestinó o destinó para nosotros. Es ese mapa trazado, ese mapa divino que Dios diseñó para nuestras vidas. Eso tiene que ser activado. En este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, ¿qué quiere decir Pablo con y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente? Lo que Pablo quiere decir es que tengamos un nivel de sabiduría divina para que la apliquemos para nosotros y para nuestros semejantes, donde dependamos, como decía Joe, el hermano Joe, al 100% de este maravilloso don, y no por nuestras propias fuerzas, no con un recurso humano, no con nuestra mente humana. Hermanos, esto es pregunta, hermanos y hermanas, esto es una pregunta de examen. ¿Alguno sabe cómo se dice revelación en griego? ¿Cómo se dice revelación en griego? Entonces, pregunta de examen. O sea, no se gradúa ninguno hoy, si no me la dice. Pastor William, ¿usted? Vamos a ver. Doña Marta, ¿sabe? Don Gonzalo. Apocalipsis. A ver, ¿por qué no me dijo? Apocalipsis. Todos los días lo leemos cuando vemos. Y el contexto a veces es temeroso. Sí, a veces el contexto es temeroso, como lo vemos. Apocalipsis significa una expresión de la mente de Dios para la instrucción de la iglesia. Es una guía. Es una promesa diseñada por Él proféticamente. No es la catástrofe como nos han querido vender. Es una promesa en la cual el creyente o nosotros los creyentes tenemos que aferrarnos. Lo que Pablo anhelaba era que los herederos conociéramos y entendiéramos los misterios de la verdad divina de Dios. Es como entender cómo opera nuestro Padre eterno. Esto no es otra cosa que es el conocimiento pleno y profundo de Dios, recibido por medio de todas las verdades reveladas por Él mismo en la persona de su Espíritu Santo. Cuando se habla de la revelación, es que no podemos conocer a Dios humanamente. Es por eso es necesaria la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Es el que revela a Cristo en nosotros. Es por eso que la revelación no es dada,
es por eso que la revelación es tan importante, porque es dada por nuestro Padre Eterno. Es interesante notar que estas dos peticiones están íntimamente relacionadas entre sí, ya que el hecho de poseer espíritu de sabiduría depende de la revelación que Dios nos ha dado. Para poder tener espíritu de revelación, el conocimiento de Dios, es necesario, hermanos, que escudriñemos y estudiemos la palabra, guiados por su Espíritu Santo. La cantidad de palabra que Dios hay en nosotros es lo que determina que nosotros lo conozcamos a Él. Y cuanto hay de Dios en nosotros, esa esencia se manifiesta. Es ese arsenal, ese depósito que se rebasa, ¿verdad? Es esa fuente divina que cuando usted se topa a alguien, a un hermano, y Dios le revela algo, fluye ese poder de Él en nosotros. Es gracias a este proceso de revelación que podemos ser sabios espiritualmente e inteligentes para conducirnos en todo lo que concierne a nuestra vida terrenal. Y esto no es solo para algunos, sino que es para todos los santos, pues la palabra nos enseña en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo, la mente de Cristo. En el versículo 18 dice, en la Nueva Versión Dios habla hoy, para que Dios les ilumine la mente, la esperanza a la que han sido llamados y la gloriosa y rica herencia de Dios del pueblo santo. El apóstol Pablo explica dos áreas específicas del conocimiento para los santos. Esperanza de su llamamiento. Es el cumplimiento de su palabra profética, porque fuimos escogidos y llamados antes de la fundación del mundo. Porque sí, hermanos, Dios nos escogió, no es casualidad que nosotros estemos aquí. Antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos había escogido y había trazado un plan maravilloso para nuestras vidas. B, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es importante aclarar que la herencia de la que habla este pasaje se refiere a todas las riquezas espirituales en Cristo. Es ese arsenal divino que nosotros constantemente estamos conquistando en su presencia. Las que tenemos que activar y poner por obra y en práctica. Siempre en nuestra posición en Cristo, la esperanza está relacionada con la escatología, cuando en su presencia nuestra redención se va a complementar y se va a realizar. En los versículos 19 y 23 se exponen las maravillosas características del poder de Dios, como son: grande y sin límites, fuerza y potencia. El poder que hizo sentar a Jesús su derecha en el cielo, lo afirma como la diestra es un puesto de privilegio, como lo afirma Hechos 1:13. De poder, como lo explica Mateo 26:64. De distinción, como lo refiere Hechos 1:3. De deleite, como lo exclama el Salmo 16:11. Y de dominio, como lo desarrolla 1 de Pedro 3:22. Ese mismo poder es el que sometió a todas las cosas bajo los pies de Cristo. O sea, un dominio universal, soberano, absoluto, bajo la voluntad del Dios Padre Eterno. Y lo hizo cabeza de la iglesia. Lo más maravilloso que tiene que ver con nosotros, el poder de Dios, es que para los que estamos en Cristo, es un poder activo, un poder que actúa en nosotros. Ustedes saben cómo se dice poder en griego. El dunamis de Dios, eso, don Gonzalo. El poder de Dios, el dunamis de Dios.
Por eso había que activar el poder de Cristo en nosotros. En el versículo 21 aprendemos que Cristo está por encima de cualquier criatura en los cielos y en la tierra. En la primera parte del versículo 22 aprendimos que todas las cosas, así como los seres creados, están sujetos bajo sus pies, bajo su autoridad. Ahora aprendemos que la iglesia debe estar asociada con Él y Él va a compartir de ese poder, de ese dominio que usted y yo tenemos que ejercer para extender su obra, para extender su evangelio, para ser modelos de Jesucristo. En el versículo 22 y 23 se destaca la estrecha relación entre Cristo y la iglesia. Adicionalmente, hace una sorprendente declaración. Los que están en Cristo, esto es lo que son parte de su iglesia. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Son nutridos por la sabiduría de Dios, la revelación del Espíritu Santo. El sin igual poder de Dios, Cristo, al ser cabeza, imparte a cada uno de sus miembros de su cuerpo la plenitud de Dios. Es algo que nosotros, y quiero recalcar, hermanos, tenemos que llevarnos, no en nuestro corazón, es aquí. Porque de aquí es donde vamos a impartir a otros. Cuando activamos esa palabra, esa regeneración en nosotros para impactar a una comunidad, para impactar a nuestra familia, para impactar a nuestros compañeros de trabajo. Cuando ponemos por obra lo que estamos escudriñando, cuando activamos en el secreto todo ese arsenal divino que nuestro Padre eterno le dio jurisdicción a Cristo para entregarlo a nosotros. En conclusión, definitivamente que los creyentes necesitamos la iluminación de nuestro entendimiento por el Espíritu, traducido en sabiduría y revelación del plan divino de Dios, ordenando nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios y anhelando la manifestación gloriosa del dominio y señorío de Cristo sobre todas las cosas. Yo creo, hermanos, que esta enseñanza es de suma importancia, porque es esa esencia de conocer cómo piensa nuestro Señor Jesucristo, cómo piensa nuestro Padre eterno, para entender sus misterios. Yo creo que es difícil que logremos entenderlo todo, pero lo que las Escrituras nos enseñan es que si tenemos ese nivel de autoridad espiritual para ir a arrebatar violentamente todas estas bendiciones. Por eso quiero declarar que ustedes son bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, en el cielo y en la tierra. Bendecidos, hermanos. Muy buenos días.